Bien amigos, y tenemos la oportunidad de recibir ahora a María José Becerra Moro, quien es economista de la Universidad de Chile, con especialización en desarrollo económico de la Escuela de Economía de Londres. Actualmente es académica, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Llega esta conversación en un tiempo muy importante para la República Dominicana porque estamos hablando acerca de la realidad de las AFP, la pertinencia y la viabilidad del sistema que tenemos, que por cierto fue creado o fue copiado de la realidad chilena. Bienvenida a Nación RD, María José. Hola, muchas gracias Israel, Sandy, por la invitación y bueno, saludo desde ya un poco frío Santiago de Chile. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo va lo de la pandemia antes de entrar en materia con AFPs? Como lo está viviendo cada uno de los habitantes de Latinoamérica y del mundo, pero sobre todo Latinoamérica, porque esta crisis sanitaria viene a responder a un montón de crisis que estaban invisibilizadas. Entonces, acá hay una crisis económica que veníamos con el super boom de los commodities que venía a la baja, estábamos entrando en una recesión económica en Chile. Eh, Había una crisis de género y de no reconocimiento de las labores reproductivas y de cuidado de las mujeres. Había una crisis también ecológica de nuestro modelo de desarrollo y del modelo de desarrollo que tienen casi todos los países en América Latina. Por tanto, como nos ha pegado, ha sido bastante brusco porque la capacidad que tiene el Estado es bastante menor. Y por tanto muchos de nuestros derechos han sido mercantilizados y mucho gasto bolsillo en salud, en educación, y por tanto ha sido un tiempo complicado, pero con una resiliencia de mis compatriotas notable. Han habido, toda una política pública de cuarentena y bien, nos estamos autocuidando bastante, porque cabe recordar que en octubre tuvimos una, una explosión social, también en análisis de lo que le estaba contando al principio. Chile, el eslogan era Chile despertó, y despertó a una crítica bastante estructural a las cosas que están pasando en materia no solamente económica, sino que social en el país. Así que así Hay está. hay un tema que nos ocupa en el día de hoy y que ocupó mucho antes que pasara la pandemia. Estuvo Chile con todas aquellas imágenes de la gente protestando en la calle, algunos individuos que se tornaron violentos y todo lo demás. Y el tema central parecería ser lo de la AFP. ¿Por qué en ese momento, si ya tienen un sistema con tanto tiempo, por qué ahora es que explota el problema de las AFP? Consolidado y siendo prácticamente un modelo del que muchos otros países latinoamericanos han copiado, incluyendo República Dominicana. Porque, a ver, qué bueno que tengamos harto tiempo porque hay que hacer un poco de historia. Y si me lo permiten, excelente, para contestar la pregunta, hacer un poco de historia. En plena dictadura en Chile, Augusto Pinochet y la Junta Militar crea 7 pilares modernizadores en Chile. Así era el nombre. Y esos pilares modernizadores tenían varios adjetivos. Altamente individual, privatizador y muy de la mano a un modelo que se implementó y que donde algunos estudiosos ya han señalado como laboratorio de Chile, que lo fue, el modelo neoliberal de desarrollo hoy día, que se cristaliza, bueno, con Reagan, Thatcher y los modelos hasta hoy día en parte importante de la sociedad no solamente chilena, sino que en el mundo. Y dentro de esos pilares venía este pilar de sistemas de pensiones, donde nosotros hasta el año 81 teníamos un sistema de reparto, un sistema solidario, y el cual estaba construido por distintas cajas y por el Estado, quien era el gestor y administrador del sistema. Y era un sistema... Y funcionaba este sistema, perdón, es decir, el sistema daba pensiones, tenía la mayoría de las personas afiliadas.
Sí, y funcionaba para el contexto también de la época. Hay que ser bien riguroso en todo el análisis. Para la época, por supuesto que funcionaba. Este pilar lo que hace, y esta gran reforma con la ley 3.500 en el año 81, lo que hace es desmantelar este sistema de pensiones, quitarle estos paraguas de solidaridad intergeneracional, horizontal y vertical, y lo que hace es montar una industria financiera de pensiones. A mí me gustaría entender, porque cada vez que se hace esto es porque hay un problema. Es decir, no era suficiente el reparto, no, por el cambio de edad en la población, había más viejos que jóvenes y en casi todos los países había una crisis del sistema de reparto. ¿Eso no acontecía en Chile? Lo que pasa es que ese es uno de las características que uno podría decir para una característica ingente para cambiar el sistema de pensiones. Pero lo que se hace señalado acá con un cambio, por eso esto no es una isla, sino que está dentro de 7 pilares modernizadores neoliberalizantes, en el sentido que acá lo que se hace es generar recursos financieros, aparte, y cómo se genera esto, para darle inyección financiera económica a industrias, tanto de la economía real como de la economía financiera, en los años 70-80. 80. ¿Sabe? Nuestra audiencia tratamos siempre de poner las cosas en sencillo, porque tenemos muchos que nos ven, que no están tan bien, tal vez no son universitarios, todo lo demás. Si te entendí bien, lo que pasaba era un deseo de buscar dinero para movilizar los sectores financieros. ¿Es así? Perfecto. Sí, yo sé que es difícil, sí, importante misión explicar en fácil porque estas cosas son fáciles. Lo que pasa es que se nos hacen que son difíciles, pero son muy fáciles. Pero Sandy está en lo correcto, eso es. ¿Y qué implicaba eso? Atraer dinero. ¿Y cuál es una de las formas de atracción de dinero? Bueno, generar un sistema de ahorro individual de carácter forzado, porque es obligación por ley, por esta ley 3.500 del 81, de que uno tiene que entregar estos fondos, que es uno podría decirlo que es un impuesto al trabajo, mes a mes, el cual se aposa, o eso es lo que decía la ley, por, en este caso, AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, que son empresas lucrativas, en las cuales las personas, las y los trabajadores que son dueños reales de esos fondos, no tienen derecho a definir dónde se invierten los recursos, ¿ya? Y ahí hay un sesgo de clase importante, pero también no les está permitido estar en la gobernanza de la AFP. Voy a hacer de abogado del diablo en esta entrevista. Por supuesto. Sí. Resulta que tampoco cuando al empleado en el sistema de reparto se le quita una parte del dinero y el patrono pone otra parte para poder asegurar su pensión, él tampoco puede decidir sobre ese fondo. Es decir, no creo que sea diferente entre el sector privado y el público, entre el reparto, porque en los sistemas de pensiones la gente no puede ir a retirar cuando quiere. Sí, pero salvo una cosa. Bueno, depende del sistema, porque no todos los sistemas en el mundo son duales, no son o completamente FP, privatizados, mercantiles, o tampoco son completamente estatales con esta entelequia del Estado donde existe el plan quinquenal. Hay modelos bastante variopintos entre medio de esos dos. Por ejemplo, los modelos canadienses son lo más parecido a una cooperativa donde se juntan sectores productivos, ponen sus ingresos, pero con un fin que ellos saben, están en la gobernanza, esto no es un tema solo de información, están en la gobernanza y ellos están invirtiendo sus recursos. Por ejemplo, hay una cooperativa de Canadá, la cooperativa que es muy importante, de profesores que invierten acciones en una empresa eléctrica en Chile. Entonces, acá hay que separar los temas. Uno es cuánto yo participo de una gobernanza, y lo otro, y que creo que es el tema de fondo del por qué se cambió este sistema de reparto estatal a un sistema privado de ahorro forzado, es por el tema del fondo acumulado que año a año
va representando en términos de tener, es como un banco, tener plata en la cual se pueda destinar a inversiones. Si uno, para llevarlo a la realidad y hablar en fácil, ¿cuántos son los montos apostados en el sistema de AFP hoy día en Chile? Es un 77% del PIB. Esos son los montos. Y estamos hablando de Chile, un país parte de la OCDE. Claro, yo sé que un economista me podrá decir... Repítame es que ese dato, 17% del PIB. 77, dijo, 77. Tienen un fondo que tiene 77%. Nosotros al año pasado teníamos 707.000 millones. No sé cuánto es eso, Israel, pero son como 2 presupuestos anuales, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿El presupuesto de este año fue de cuánto? Porque la capitalización individual empezó en 2006, ¿cierto? Nuestro sistema lleva alrededor de 81, casi 30 años. A lo que voy... Pero esto comenzó en el 2000. En el 2001 fue que comenzaron a hacerse efectivos. Pero, oye, no miento, porque me gusta que hagamos las cosas de la manera más realista, Israel y María José. Es decir, el sistema ha provocado un ahorro nacional que antes no existía. El problema es, como dice la doctora, es que quién es que decide sobre estos ahorros. No son los dueños de los depositantes. No, y también, ese es el control. Y también recordar siempre qué ha motivado que se produzca esos ahorros, porque no tenemos unos ahorros únicamente para financiar el Banco Central, tener bonos de Hacienda, sino que el leitmotiv de esa gran inversión que el país ha estado haciendo es para que cuando llegue el momento haya un porcentaje de ahorro para que los trabajadores, se supone que como dueños de esos recursos, puedan pensionarse de una manera digna. Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Para lograr el acceso a medicamentos de calidad a un precio asequible para todos, cumplimos la meta de tener una farmacia del pueblo en cada municipio. En 2017 se inició la construcción de 30 nuevas farmacias Promesecal que estarán en funcionamiento antes de terminar el 2018 y beneficiarán a más de 500.000 de personas. La red de farmacias del pueblo redujo el precio de 84 medicamentos, representando un ahorro de más de 25 millones de pesos para las familias dominicanas. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. No, es que está lo correcto, Israel, porque eso es lo que dice la economía normativa, lo que debiese pasar.
Pero lo que pasa realmente es, incluso en algunos momentos, lo contrario a eso. Porque un análisis es qué hacemos con, para el caso de Chile, ese 77% del PIB. Hemos visto a través del análisis de estos, del 81 al 2020, ¿cuántos años hay? 30 años, ¿no? Sí, va a cumplir un modelo que va a cumplir 30 años, en donde sabemos qué ha pasado. Porque se dijo, les cuento lo que ha pasado. Una de las cosas que pasó es que primero hubo una concentración de la industria. Doctora, va a cumplir 40 años. 40. Gracias. 40. Entonces, antes de volver a lo que ha pasado, puedes decir lo que se prometió y lo que ha pasado. ¿Qué se prometió? Ya. Lo que se prometió, que al año hay un recorte muy famoso del diario más grande en Chile, del Mercurio, que salía que al 2020 las personas se iban a poder jubilar con el 100% de su sueldo, que es la tasa de reemplazo. Hoy día les traje, calculé en dólares, la pensión básica solidaria, que es ni siquiera es el sistema de AFP, es el cambio que hizo la presidenta Michelle Bachelet, porque no existía hasta el año 2008 ningún anclaje solidario en el sistema. Uno ingresaba los montos y uno sacaba los montos que ingresaba, con todas las inequidades involucradas, estructurales involucradas. Es un sistema que se basa en lo laboral. Yo recibo mi pensión según lo que yo trabaje. Y eso, imagínense, un obrero que no ha alcanzado mayor cualificación, no por él, por el sistema. Dos, ¿qué pasa con la inequidad? Acá la economía feminista ha dicho harto, ¿qué ha pasado con la inequidad de género? Mujeres que tienen que salir... Bueno, pero para poder comparar, digamos, de AFP a AFP, se dijo... Al principio usted le dijo el diario Mercurio a los chilenos, ustedes se van a poder pensionar con el 100%. Con el 100% de su sueldo. ¿Qué clase de realidad? Hoy día se tuvo que crear una pensión básica solidaria para abastecer a 1,5 millones de adultos mayores que no recibían nada. Y en promedio son $174 al mes, que equivale a 45% del salario mínimo en Chile. Pero esa solidaria, ellos no trabajaban. Era que el Estado le estaba dando eso, ¿no? Yo me refiero a los que aportaban al fondo, en promedio, ¿con qué % de su salario se van a pensionar? Los hombres con 155, perdón. ¿Con qué % de su salario? ¿Con el 30? ¿Con qué porcentaje el salario? Las mujeres tienen un reemplazo de un 35%, y no tengo la cifra exacta, pero los hombres no llegan al 50% de su tasa de reemplazo. ¿Te dicen 100? No, lo vendieron como que iban a reemplazar al 100 y ahora, y en realidad es al 35. Claro, que tú ibas a recibir todo tu salario el año 2020, eso fue un ejemplo que obviamente no se cumplió. Un engañabobo fue. No hay que ponerle otro nombre. Un engañabobo, porque aquí tenemos la realidad de que en el mejor de los casos, aquellos que terminen recibiendo esa pensión sería aproximadamente de un 23% del salario que tenga. Teniendo en cuenta unos salarios que son bajos de por sí. Tenemos aquí varios salarios mínimos, uno de los más altos dentro del mínimo, asciende a aproximadamente 11,130 pesos, y estaríamos diciendo que una persona que se pensione con ese 23% sería menos de 3,000 pesos. Estamos hablando en dólares, sería un equivalente a aproximadamente $55 para todo un mes. Hay un tema, yo sé que yo voy a hacer en la mesa la que va a tener tal vez un poquito de diferencia. Yo creo que la palabra pensión viene de que es el resultado de un ahorro que se hizo cuando uno trabajaba. Lo demás es asistencia social, el sistema que yo lo apoyo, ¿no? Pero pensión, es decir, yo me pensioné porque yo trabajé y guardé y ahorré y entonces recibo una pensión. Yo veo que tú tienes, María José, otra idea en el sentido de que las personas, aun cuando no hayan ahorrado,
a partir de su trabajo, es decir, vamos a suponer una persona, un informal, que gastó todo su dinero en él, es decir, lo gastó. Yo conozco informales que ganan más que la chica que está trabajando en un hotel para limpieza, pero él nunca aporta. Entonces yo no veo por qué a él hay que después buscarle una pensión, si él nunca aportó. Sí, y por eso hay mecanismos y se han desarrollado mecanismos para que las personas que trabajan informalmente en el entendido de que están fuera del mercado o que están dentro del mercado, pero con características propias de cada país, de que todos los tenemos y cada vez vamos tendiendo más allá, que se boletea, no sé si se dice esa palabra ya, donde el propio trabajador debe cubrirse la salud y la pensión. Eso existe. Y existen leyes y tienen que haber leyes para ayudar a la protección de esa población, por un tema de equidad horizontal entre los ciudadanos y ciudadanas. Pero ellos tienen que contribuir, ellos tienen que aportar. Pero ahí va el pero también hay temas que son estructurales del mercado laboral y que en mercados como los nuestros, donde la informalidad pasa a ser una naturalidad, donde el trabajo de la mujer, dado a que tiene espacios de cuidado, porque es la que reproduce, y si en economía no estamos reconociendo y la sociedad no reconoce esos cuidados, bueno, nos vamos a extinguir porque sin cuidado adultos mayores, niños y... no, eso es trabajo, eso hay que pagarlo. Eso es trabajo, eso hay que pagarlo. Pero ese trabajo no está reconocido, a ti no te pagan. A mí en cuarentena hay que pagarme de más por ese trabajo, porque he hecho mucho de ese trabajo. No me cabe duda. Entonces, el tema, lo que pasa es que ese es un tema. Pero hay que tener cuidado en no caer en las ideologías de ese tema, porque quien quiera fortalecer el tema de la AFP o mantenerlo y no entender los temas que también hay de fondo, que son el tema de la industria, y yo creo que tenemos que hablar de esos temas, te van a decir que los argumentos de que la gente que boletea y que son profesionales y que efectivamente se gastaron esa plata. Ese es un tema y se tiene que corregir porque todos tenemos que aportar y pensar en qué vamos a hacer en 30, 40 años más cuando seamos adultos mayores. Cierto, te interrumpo ahí. Nuestra ley está normado, el contributivo subsidiado, pero tenemos ya con esta ley, fue en el 2000, estamos en el 2020 y todavía no se ha instaurado ese régimen que es de contributivo subsidiado. Aquí en República Dominicana, ahora es que los profesionales liberales, médicos, doctores, arquitectos, ingenieros, están pagando impuestos desde hace poco, que le están obligando a hacer, es decir, que existe una informalidad, que siempre hablamos y pensamos que es el que tiene un puesto de venta en una esquina, pero existe una cantidad de profesional liberal que mueve mucho dinero, que también es un informal, que trata de no dejarse ver y que hasta hace poco, por lo menos en nuestro país, no se veía porque ni siquiera daba factura. Yo creo que eso que tú dices, aquí en República Dominicana no está normado, que no lo hayan querido implementar y es otra cosa. En Chile está implementado, el profesional liberal contribuye. Por supuesto, y dentro de este concepto de boleta, los profesionales tienen que prestar el servicio. Son contratos distintos donde debiesen ser de corto plazo. El empleador, tú le extiendes una boleta a tu empleador, hay distintas formas, pero tú le extiendes una boleta a tu empleador y se te retiene, bueno, hasta hace muy poco el 10%, y con ese 10% iba al pago de impuestos, y hemos avanzado como país en integrar pagos de salud, pagos de AFP e incluso pagos de créditos universitarios para quienes estudiaron en la universidad y no pudieron acceder a la banca. Bueno, ahora tenemos un proceso de banca que garantiza, pero ya, eso es otro programa. Pero sí, queda esta retención de impuestos, porque concebimos que es importante pagar impuestos para garantizar derechos sociales, y se te devuelve o no dependiendo de esto. Pero ese tema es uno de los temas de el tema de las pensiones y de un sistema de seguridad social, porque vuelvo a insistir, que separemos a
los que generan los independientes, aunque tengan más capital humano en el cuerpo, de aquellos que son obreros y que tienen mínimos de subsistencia. Los sistemas de pensiones se tienen que pensar como un derecho. Uno no elige dónde nace, uno no elige las condiciones de estudio, claramente hay habilidades, pero hay cosas que no pueden estar guiadas por el mercado. Y el sistema de pensiones no puede estar guiado por el Estado por estas inequidades. Bueno, el sistema de Chile se agrava porque, por ejemplo... ¿Por el Estado o por el mercado? Dijiste que no debe estar dirigido por el mercado, ¿no? No tiene que estar dirigido por el mercado. Y tenemos que ponernos de acuerdo si es que tiene que estar dirigido por el Estado o por los mismos ciudadanos que se organicen como un modelo más cooperativo de pensiones y que tenga una profusa y profunda intervención regulatoria del Estado. Yo creo que eso sí se puede hablar. Lo que no puede pasar es lo que ha pasado en Chile. El estallido social, y para contestar la primera pregunta, el estallido social, bueno, quedó documentado porque las alcaldesas y los alcaldes en Chile hicieron en pleno estallido que fue inédito en Chile, una consulta ciudadana, y el principal punto votó alrededor 35%, fueron muchos votos, casi alrededor de 3 millones de votantes en las distintas comunas, se pusieron de acuerdo los alcaldes, y el primer punto, el más importante fue el cambio del sistema de pensiones y aseguramiento de calidad mínima de resguardo y protección a los adultos mayores en Chile, porque los adultos mayores no solamente no reciben hasta esta ley, la 20.225 de Michelle Bachelet, no recibían ninguna pensión. Entonces, si ese trabajador tuvo lagunas, ese trabajador no recibía pensión y no recibía. Y aparte, el gasto bolsillo en salud es enorme, no existían condiciones básicas de vida. Entonces, hubo un estallido que fueron los mismos adultos mayores que salieron a la calle, acompañados por sus nietos. Entonces, acá hubo una explosión intergeneracional a develar todas las injusticias en Chile. A eso se sumó salud, educación, etc. En resumen, fue un estallido a la mercantilización de la vida y a la mercantilización de los derechos. O sea, no todo se puede pagar. Eso es como el gran paraguas para explicar, pero el concepto de la AFP, el estallido no nace solo o sea, las marchas de AFP contra la AFP no nacieron con el estallido, venían de mucho antes, hubo marchas masivas 2 años antes de eso, porque el modelo se empezó a trizar. Una de las cosas por qué también se trizó es porque este modelo tiene 3 modelos. El modelo de reparto que siguió y que el Estado sigue pagando por el compromiso de las personas que no se fueron, el modelo para militares, fuerzas armadas, en el cual sigue siendo un sistema de reparto absoluto, y donde el Estado... No, y con un reparto enorme, ¿no? Porque se jubilan con mucho dinero los militares en Chile. Sí, es completamente de reparto estatal y se gasta el 1% del PIB, tanto para financiar el pilar básico solidario para 1,5 millones de adultos mayores, como lo que se gasta para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, hoy día lo que se está viendo es que en el Senado de nuestra República se hizo una moción parlamentaria para nacionalizar, cambiar, derogar esta ley 3.500, esta el año 81, y crear una nueva institucionalidad, terminar con la AFP y nacionalizar este 77% del PIB en manos de quienes son los derechos, quienes tienen los derechos por sobre estos dineros, que son las y los trabajadores. ¿Qué significa nacionalizar? Porque las AFP chilenas son chilenas. Doctora, un momentico, perdonen, vamos a hacer una brevísima pausa, porque nos interesa quedarnos con la conversación completa. Una pausa y ahora regresamos.
Más carreteras para que nuestro país siga progresando. 4.180 kilómetros de nuevas carreteras. Más caminos para transportar la producción. Servicio de protección y asistencia vial. Carreteras más seguras. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Para lograr el acceso a medicamentos de calidad a un precio asequible para todos, cumplimos la meta de tener una farmacia del pueblo en cada municipio. En 2017 se inició la construcción de 30 nuevas farmacias Promesecal que estarán en funcionamiento antes de terminar el 2018 y beneficiarán a más de 500.000 de personas. La red de farmacias del pueblo redujo el precio de 84 medicamentos, representando un ahorro de más de 25 millones de pesos para las familias dominicanas. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Bien amigos, y seguimos con más de Nación RD y continuamos con esta interesantísima conversación con la economista chilena María José Becerra. Con ella hemos estado haciendo un análisis comparativo de la realidad de las AFP, tanto allá como en la República, bueno, tomando en cuenta ese modelo que fue el que inspiró el modelo que tenemos nosotros vigente ahora. Y hemos visto que tiene muchísimos elementos en los cuales puede mejorar y otros elementos en donde se ha quedado como un poquito y que ha generado cierta inestabilidad. Por ejemplo, antes de la pausa veíamos el ejemplo de los militares que allá se pensionan con una capacidad muy elevada de pensión en comparación con el resto de la población, y lo traíamos y comparábamos un poquito con lo que pasa aquí con algunas instituciones. Entonces, seguimos conversando sobre la realidad chilena. Los chilenos salieron a la calle a protestar por este modelo de pensión que consideraban injusto, inequitativo, y nos gustaría saber a partir de qué momento comenzó la gente a darse cuenta de que este modelo no le garantizaba una pensión justa y que no garantizaba realmente la distribución correcta del trabajo que habían cotizado durante muchísimo tiempo. Desde que la primera generación que se afilió a la AFP pudo recibir se jubiló. Por eso lo que dijiste antes, dijiste que cuando salieron a la calle eran los viejitos, es decir, con sus nietos. Los viejitos con los nietos. Sí, exacto, es como un engaño que se mantiene, para ponerle sencillo para nuestra audiencia, te dicen vas a aporta, que vas a pensionar con el 100%, y a la hora de la verdad te salen con un 35% y ya eres una persona mayor. Ya no puedes ir, déjame buscar otro empleo, para completar. Tienes que depender de tus hijos. Yo leí un artículo de una profesora en Chile
Y ella decía, yo he pasado a formar parte del último quintil. Yo soy una profesora que me jubilé y ahora yo con el dinero no puedo ni pagar lo de mi casa, de la renta. Tienen que darme mis hijos, mucho menos para yo los medicamentos. Entonces María José nos contaba que por eso fueron las 2 generaciones, fue una protesta de 2 generaciones que salieron a la calle, esto no puede seguir, lograron un plebiscito y se va a reformar la ley. Y ahora quisiéramos que nos contaras cuáles son las propuestas que se debaten en el Congreso. A ver, han sido 3 generaciones las que salieron a la calle, y porque en una línea, acá todo aquel que viva del valor de su trabajo, que no tenga rentas del capital, se requiere, se puede pensar que es un impuesto al FP, al Estado, para efectivamente hacer ejercicio de un derecho humano, que es morir y vivir los últimos años dignamente, porque el Estado tampoco, o sea, el mercado tampoco te va a aceptar, tú como adulto mayor, estar trabajando hasta los 85 años, y eso hablaría de una sociedad muy inhumana. Eso es como por un lado, pero necesitamos hablar también de los conceptos que hay detrás, y por qué no se tiene que dejar de seguir hablando de una industria, y esto tiene que traspasar a un sistema de verdad de seguridad social. Eso, ¿qué está pasando hoy día? Hoy día hay como les decía, una ley en el Senado de la oposición al actual presidente, de la oposición, del partido de la oposición, un variopinto de senadores, los cuales han presentado un cambio a esta ley, la 3500 del año 81, y que dice la posibilidad de nacionalizar, yo no sé si es la mejor palabra, pero es crear una institución estatal que pueda administrar estos fondos de pensiones. Y por tanto, ¿cuál es el clivaje o la bisagra o la estaca que se pone ahí? Es que ya quien va a decidir sobre no solo los fondos de pensiones, sino cómo se distribuyen estos fondos de pensiones, sino qué se hace con como les decía, 77% de PIB que está aposado y que se está hoy día prestando, no tan solo a empresas de la economía real en Chile, sino que un 50% de estos recursos está yendo al extranjero. Porque y esto en simple es importante explicarlo y entenderlo. Ok, a mí me sacan todos los meses un X porcentaje de mi sueldo, ¿ya?, a este fondo de pensiones. Este fondo de pensiones puede ir a invertir en negocios que sean rentables para mi pensión. Hoy día los vimos con el descalabro de esta crisis social, crisis económica y crisis sanitaria que tenemos a puertas, que estos rendimientos han caído rotundamente. En mi país, en la última vuelta se perdieron el mes pasado alrededor del 30% de algunos, los tenemos distribuidos por letras según el riesgo de la inversión, pero los espacios más riesgosos han perdido el 30% de los fondos. Han habido millones de pesos que se han perdido, que son plata de los trabajadores. Párate ahí, porque necesito entender. No existe una regulación que prohíbe invertir en cierto tipo de negocios de riesgo. Cuando nosotros nos vendieron esa ley, nos dijeron que en Chile eso se invertía en cosas muy seguras, como por ejemplo construir viviendas que luego serían adquiridas así, literalmente, por los propios trabajadores, que se iba a crear crecimiento de la economía nacional, mover la industria, todo eso. Y resulta que ahora tú me estás explicando, no, eso se mandaba para capitales de fuera, para invertir en cualquier otro fondo, pero no para hacer una productividad económica local. Quien les haya dicho eso es falso, porque existe una ley de invertir hacia el Estado, que es menos de un 10%, pero el resto es a decisión del mercado, si se invierte en negocios que pueden ser transnacionales o no, que están en Chile,
pero lo que hoy día sabemos con las estadísticas es que el 50% de esos aportes se van afuera del país, y estos pueden ser cualquier tipo de negocios. Sin importar el riesgo, hasta puedes invertir en cualquier cosa que sea de alto riesgo. A ver, yo creo que la industria, o sea, toda empresa regulada, eso está determinado, pero me llama mucho la atención esta faceta de inversiones sociales para darle beneficios, como debiese ser, a los mismos futuros pensionados. Eso no lo estamos viendo en Chile, porque la protección social, sobre todo a los sectores más vulnerados, la hace el Estado, de una manera de carácter subsidiario, pero lo sigue siendo el Estado, y existe un mercado concentrado de viviendas que no son sociales, son de clase media y clase alta, y en las cuales ha habido toda una discusión sobre el uso del suelo y cómo se ha mercantilizado el uso del suelo en Chile. Entonces, en este paradigma de un sistema de pensiones, es digno y es justo que nos pongamos a discutir que si yo voy a tener aposado mi fondo de pensiones, yo defina en qué se invierte, y probablemente un trabajador va a decidir quizás tener menos riesgo, ¿ya? Porque por lo general, si yo le presto al Estado, voy a tener menos riesgo. Y para concluir la sentencia... Aquí la ley dice que ellos pueden prestar hasta un 80%. ¿A dónde? En República Dominicana. Y afortunadamente, por eso decía al principio, que ha sido un sistema para sostenimiento de la deuda fiscal, del déficit cuasi fiscal que tenemos. Y de hecho, ellos lo tienen, le mandé un resumen a ustedes, invertido más del el 80% lo tienen invertido en deuda pública del Estado, que es un tremendo respaldo con un 9% de rendimiento anual, lo cual, si tú lo ves así, es muy bueno, porque tuvimos una quiebra bancaria muy mal manejada, que tuvo que ser salvado ese banco para que no cayera. Entonces hubo que poner esos papeles, pero ¿qué resulta? En un principio no se concibió el sistema de pensiones porque iba a haber un salvataje de un banco, ¿no? Eso vino después. Y el 80% se invirtió en eso, y es como una represa que está allí. Entonces ayuda mucho a la estabilidad de los gobiernos. ¿Qué gobierno va a querer cambiar eso? Ninguno. Pero al menos tienen la posibilidad de ir y es consistente a entregar estos fondos a los gobiernos o al Estado, que al final el Estado esta entelequia del bien común y donde estamos todas y todos. Acá es más extremo aún, porque... Es más riesgoso, wow. No, por supuesto, porque el Estado no tiene provisión y no tiene acceso a esos recursos, salvo en un monto que está fijado por ley, pero es menos de un 10%. Entonces, acá, en estas definiciones que son estructurales, un trabajador tiene todo el derecho, trabajadora tiene todo el derecho de estar en la gobernanza de sus ahorros futuros, o sea, de sus ahorros actuales para desenvolverse financieramente en el futuro, a las tasas efectivamente, y acá quiero acuñar el concepto que sí funciona en otros países, en definir qué inversiones se hacen y dónde se hacen, sean de carácter especulativo de la economía real. Algunos países lo que han hecho es crear bancos del desarrollo, en donde es un banco de carácter estatal, en donde es absolutamente regulado y donde se definen estas grandes inversiones como carreteras, como geriátricos, como tecnología. Yo le tengo un miedo horroroso a eso, porque es que aquí han quebrado los bancos de desarrollo. Aquí hubo una persona que propuso que estos fondos se invirtieran en sectores que el Estado mismo tiene que subsidiarlos. Entonces dime tú, como la energía, eso no va a ser negocio, ¿no? Y en las carreteras tampoco, porque dime tú, hay que estarlas subsidiando. Entonces, como que así de momento, lo primero para invertir un dinero de un trabajador es en algo que sea negocio, que no requiera de subsidio, porque si no... Que deje alguna ganancia, porque si no, no tiene sentido. ¿Pero negocio para quién?
Es decir, algo que tenga negocio, para que después pueda pagar y aportar, y decir, bueno, mire señor, su dinero creció en tanto. Pero si es una empresa estatal o pública, la que sea, en la cual se invierte y esa empresa es deficitaria, lo que va a hacer es drenar el fondo. Lo mismo que está pasando, ese ejemplo no se está explicando para el Estado, se está explicando para esta gran crisis donde han caído todos los fondos rotundamente. Como te digo, perdió el fondo más riesgoso, perdió un 30%, y por eso también en el Parlamento hay distintas mociones parlamentarias para poder retirar lo que hoy día aprobó Perú, para poder retirar hasta el 25% de los fondos de la AFP hoy día, que es otro tema, porque en un sistema de capitalización individual uno debería decir, bueno, que este es el concepto más neoliberal de todos, que es decir, ok, esto no es un sistema de pensiones, que en el caso de Chile no lo es, y por tanto yo necesito la plata hoy día porque estamos teniendo problemas económicos urgentes y yo por tanto necesito hacer de esos dineros porque el derecho de propiedad consagrado en la Constitución yo lo hago efectivo. Y acá ha estado dividida la discusión, porque en estricto rigor, en tiempos normales, uno debiese decir, no, esa plata está dentro de un sistema y, claro, gobernanza mala o no, AFP privada con fines de lucro, no le he dicho la cantidad de, hace 2 años fue 860 millones de utilidades para la AFP que no se reparten a los contribuyentes, o sea, a los trabajadores y trabajadoras, que en otro modelo, como por ejemplo un modelo cooperativo, podría tenerlo. Si fuera el Estado también se redistribuiría a las trabajadoras y los trabajadores. En este caso no se hace. El año pasado bajaron y fueron alrededor de 335 millones de dólares. Entonces, ahí hay otra pregunta: ¿por qué no se reparten esos fondos? Y no, aquí esto es de ellos. De cada dólar que se gana, entre comisiones de administración, oye, llegaron inclusive y consiguieron, no entiendo porque son los amigos de uno, pero desde que lo ponen a dirigir sistemas de pensiones, uno los conoce. Y después vuelven a ser como uno los conocía, después que ya no pueden hacer nada. Hubo un momento en el cual se aprobó que si yo invertía y había un rendimiento por encima de la inflación, de tanto por ciento, tenía derecho el fondo a quedarse con más. Y cuando tú sacas la cuenta, ellos estaban ganando casi por cada dólar el 40%. Se hizo una mejora recientemente, pero es rescatando el espíritu de lo que tú dices y que me ha llegado, he de confesar que en cierta parte me ha llegado. Es un problema filosófico que hay que replantearse, porque de estar peleando tanto con las AFPs, nos hemos metido en su misma línea de pensamiento. Y eso no es la seguridad social. Exacto. La seguridad social aborda cosas mucho más amplias que incluyen la solidaridad. Entonces, eso no está contemplado en los regímenes que son totalmente individualistas. ¿Me entiendes? No contemplan, por ejemplo, nuestra ley no contempla una pensión básica mínima, no la contempla. Entonces, eso hay que replantearlo en el momento en que no estamos maduros en República Dominicana para eso, ¿no? Siento que todo el que llega al gobierno necesita que le compren las AFP, es un ahorro que antes no teníamos, ayuda a solventar este déficit. Ahora mismo le ha prestado de otro fondo, que es el Fondo de Riesgo Laboral, que ese tiene mucho dinero acumulado, le ha prestado una cantidad enorme de dinero al Estado, sin normativa legal, porque ese fondo no era para eso, pero bueno. Ha ayudado a pelear contra el COVID y es una cosa tan compleja que yo sí quisiera que usted nos autorizara a poner ahí en pantalla sus contactos para que otros periodistas también puedan recibir y ayudar a difundir esta información, de saber lo que ha pasado en otros lugares, para, como decimos, cuando ves, poner tu barba en remojo, porque vemos que la prensa, nuestros colegas lo abordan de manera muy superficial. Claro, la banca es el principal anunciante de la mayoría de los programas en República Dominicana. Entonces se da un entuerto que uno dice, bueno, pero no hay por dónde. Y uno teme que se forme algo como Chile, ¿no? Así es. O sea, si yo pudiera aconsejar sobre
que puedan echarle una mirada a la historia de Chile en estos últimos 40 años, en estas 7 modernizaciones, en cómo nos ha llevado a que, y sobre todo en esta crisis sanitaria y económica, cómo tenemos que replantear nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo de vida. Necesitamos poner al ser humano al centro de las decisiones más importantes. Claramente me llama mucho la atención cómo las mujeres no han, en República Dominicana, no se están visibilizando más en cada una de estas injusticias, que son acumulativas y que son estructurales. Cuando me hablan de que no hay un fondo mínimo que sea de carácter solidario, de redistribución, habla de... es muy complejo entender, pese a que Chile tampoco ha sido, podemos ser ejemplos en institucionalidad en algunos espacios de desarrollo, pero acá Chile no ha sido el ejemplo, al contrario, sí, somos el ejemplo de... Son el mal ejemplo de donde no caminar en esa parte. El ejemplo de lo que no deberíamos hacer. O sea, desde el análisis, por ejemplo, de Claxo, sacamos recién el primer boletín, bueno, Berenice y Carpenter de México y Argentina, que no son nuestros líderes, que estamos trabajando en el grupo de sistema de pensiones. Es Chile un ejemplo de cómo no avanzar en este cuidado y protección y ejercicio de derechos que son fundamentales y que hoy día, sobre todo hoy día, se están poniendo en jaque. Entonces, es eso la invitación que, por supuesto, trabajemos en conjunto, porque todo es perfectible, pero no hay que perder este foco que es un sistema de pensiones para cuidar y proteger a los ciudadanos y ciudadanas, y no una bolsa de dinero para financiar industrias. Si es que se va a tomar esa definición de tener una gran industria financiera, que al menos quienes son los dueños, los legítimos dueños y dueñas de esos fondos, sean quienes definan en qué se invierte, cómo se invierte, y que estén sentados los directorios y que mínimo reciban la retribución una vez al año de las utilidades, porque al menos las AFP deberían ser sin fines de lucro. Bueno, aquí tenemos... Repita que al menos las AFPs deberían ser sin fines de lucro. Estamos hablando de cooperativismo puro. No es el sistema que yo lo apoyo totalmente, ¿no? No es el sistema que tenemos, y quiero que ustedes, amigos televidentes, se estén dando cuenta de los diferentes planteamientos. No es que no podemos tener un sistema de capitalización individual, no es lo que se ha dicho aquí, es que el dueño del sistema tiene que ser los depositantes, no un tercero que no aporta más que pulsar una tecla. Eso es lo que se ha dicho aquí. Así es. Por último, Israel, mira, para que yo sé que me vas a cortar, que me estoy pasando, pero por el tiempo, pero quisiera que muy brevemente nos dijera nuestra invitada estrella de hoy, la doctora Becerra, las propuestas resumidas que están en Congreso en Chile hoy día. Bueno, hoy día son nacionalización de la AFP, 2, retiro de montos, hay 2 mociones, así que no me voy a casar con una cifra de un porcentaje de retiro ahora por la crisis. No hemos hablado de cómo el modelo ideal, pero un modelo ideal debiese tener obviamente una regulación expresa por parte del Estado. Estos fondos pueden ser estatales o no, administrados o no por el Estado, siendo los dueños, legítimos dueños los trabajadores, y puede haber un sistema mixto, donde hay una pensión básica solidaria de carácter ciudadano, que debería ser mínimo un ingreso más allá de un ingreso mínimo, así como una renta permanente de ingreso, ya lo está viendo la OIT a nivel internacional, y que resguarde el consumo básico de alimentos, seguridad social de los habitantes en un país, y puede haber un sistema de capitalización individual, pero superando un mínimo de subsistencia. Eso es lo que como mínimo tenemos que garantizar, no solamente a la gente que hace política pública. Los investigadores están avanzando en eso. Estos no son sistemas totalitarios de el Estado o el mercado, pero lo que sí estamos claros es que el mercado administrando sistemas de seguridad no ha funcionado en casi ninguna parte del mundo.
Bueno, esta Antes de discusión que... llega en un muy buen tiempo porque aquí en el país estamos ahora mismo discutiendo en el Congreso dos propuestas interesantes porque producto de la pandemia del coronavirus se ha presentado una situación difícil para muchos trabajadores que han sido suspendidos de sus empleos. Y hay un proyecto de ley que procura que de ese fondo que ha ahorrado se le entregue un 20% que está en el Senado, y hay otro proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que pide que se le entregue un 30%. Me gustaría brevemente que nos dé una, estamos casi terminando, pero sobre este punto, ¿qué tan pertinente pudiera ser tomar parte de este fondo para mitigar situación económica en momentos de desastre como el que estamos viviendo? Lo que pasa es que su modelo está siendo un modelo donde las AFP le están prestando plata al gobierno para enfrentar la crisis. Esa es una salida donde garantiza que el Estado sí es un excelente pagador, sí o sí va a devolver esos montos. En el extremo de capitalización individual absoluto que vive Chile, claramente el derecho de propiedad se antepone constitucionalmente frente incluso a otros derechos. Y por tanto, acá estas mociones, y con la caída que han tenido la AFP en los últimos tiempos, puede llegar a buen puerto. En mi opinión, como profesional y experta en este tema, a mí no me gusta porque efectivamente, y lo volvemos a Foja, a la primera pregunta, tenemos que avanzar en crear sistemas de protección social donde tiene que haber un espacio de equidad en esa distribución y no efectivamente ver la posición social y de clase que tengan las personas para recibir un apoyo al final de sus vidas. Se entiende que por la pandemia y por la emergencia que hay, puede ser necesario, hay que hacerlo, pero también los países tienen que avanzar en generar nuevos mecanismos de financiamiento justo, y el Fondo Monetario está hablando de nuevos préstamos a 100 nuevos países del mundo, 15 son latinoamericanos. Los gobiernos pueden tener otra salida a esta crisis y tenemos que repensar todas estas relaciones sociales que se están poniendo en jaque, no solamente el sistema de pensiones. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María José Becerra por nuestra participación en este programa tan interesante. Esperamos en el futuro poder volver a contar con sus sabias palabras que nos han traído tanta luz sobre repensar el sistema de pensiones, no dejarnos manejar por el lenguaje de las AFP de que sí, yo o no, yo no es que podemos existir aparte de ti, es decir, no necesitamos que tú existas para poder tener un sistema de seguridad y de pensiones, existen muchos otros modelos y ojalá que podamos pensar en el origen de estas cosas, para qué fueron creadas, para la gente, no para la banca. Y ojalá que cuando volvamos a conversar con ella tengamos un panorama mucho más esperanzador que el que tenemos ahora. Por supuesto que lo vamos a tener. Claro. Somos latinoamericanos. Somos americanos. Hasta la semana que viene, amigos.